Me siento contento de estar nuevamente por acá compartiendo con ustedes, hermanos. Quiero contarle que hace unas semanas atrás Señor nos permitió terminar nuestro retiro del área, de la región del área de Canadá de pastores. Fue una bendición tremenda. Y yo le doy gracias a Dios por todo lo que ahí sucedió, cosas que el pueblo mismo pudo experimentar. Pero estando en esa reunión, yo le contaba al pastor, el Señor me dio una palabra a los días después con respecto a al movimiento que había estado en esa actividad. Y algo que me llamó mucho la atención en ese momento fue que nosotros todos conocemos el versículo aquel de Gálatas capítulo 6, cuando habla y dice que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y entonces hubieron cosas que en ese momento empezaron a venir a mi mente y yo empecé a compartir algunas cosas en la congregación que el Señor me ha dado para ministrar allá en Canadá. Y yo quiero trasladarle ahora, viéndolo de un punto de vista diferente, algo tan que para mí es hermoso, hermano, lo que el Señor quiere hacer y lo que el Señor está haciendo, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestras congregaciones, porque sabemos que el Señor pronto viene. Amén. ¿Cuántos creen que Dios viene pronto? Amén. Entonces empecé a analizar algunas cosas de las cuales yo quiero compartirle hoy. Y es con respecto a esto de la siembra y relacionado un poco a la siembra y un poco a la cosecha. Los que aquí en algún momento han o siembran o han sembrado me van a entender un poquito lo que yo quiero trasladarles hoy. Pero fíjese que yo empecé a ver que en aquel tiempo el pueblo de Israel era un pueblo que sembraba constantemente. Dios le permitió al pueblo de Israel salir de la tierra de Egipto, lo traslada por el desierto, pero lo quería llevar a una tierra que le iba a producir más de lo que él se podía imaginar. Era una tierra que fluía leche y miel, una tierra fructífera, una tierra buenísima. Pero el proceso que el Señor utilizó para llevarlos ahí, primeramente, los tuvo que pasar por un momento de prueba. Usted conoce la historia, analizando y viendo el Señor el corazón de todos ellos. Y al final nosotros sabemos que esa generación que el Señor sacó de la tierra de Egipto no entraron, sino se quedaron postrados en el desierto. Pero sí hubo una nueva generación que entró a tomar posesión. Pero lo interesante de todo esto es que el pueblo de Israel, hermano, era un pueblo que se dedicaba a la siembra. Y fíjese que empecé a buscar y encontraba que el pueblo de Israel tenía al año 12 cosechas. Ellos sembraban de septiembre a octubre. Tenían 5 cosechas de oliva, 5 siembras de cultivo de cereales, 2 cosechas de granos, 2 cultivos de viñas y 1 cosecha de frutas. 12 en total. Entonces yo me ponía a pensar, si lo pusiéramos de esta manera, 1 cosecha por mes, si así lo pusiéramos, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo tardará, no investigué cuánto tiempo tardaba en que el trigo produciera, hermano, y todo lo demás, pero lo cierto es que el pueblo se preocupaba por sembrar. El pueblo de Israel se preocupaba por sembrar. Y entonces cuando empecé a buscar alguna de estas cosas, analizaba esto. ¿Cuántos de nosotros hemos estado sembrando? Todos nosotros, hermano, en algún momento hemos sembrado, ya sea bueno o ya sea malo, porque al final todo lo que el hombre siembra, eso ha de cosechar. Entonces usted ha estado sembrando, yo he estado sembrando, como congregación hemos estado sembrando. Y como Dios no miente y como Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta tampoco, Él nos ha dado a nosotros cosecha. Y entonces ve acá, porque tal vez podrá usted pensar, hermano, mire, sí, yo he pasado sembrando toda mi vida, pero lo raro es que yo nunca veo cosecha. Y yo, por eso le digo, yo sé que aquí hay gente que trabaja en la agricultura.
yo no puedo pensar que un sembrador salga y siembre y piense que nunca va a cosechar. El que siembra sabe perfectamente cuándo será el tiempo en que lo que sembró tendrá su producción, ¿o no? El que siembra maíz sabe que 3 meses, yo no sé, depende del grano que siembre. Si usted me ayuda un poco, a ese tiempo va a tener que tener ya sus elotitos. Si no pasa así es porque algo pasó. Pero entonces la iglesia, nosotros como hijos de Dios, hemos estado sembrando. Hemos estado sembrando. Mire, desde que el momento que tuvimos conocimiento empezamos a sembrar. Y hemos estado nosotros viendo, los que hemos de alguna manera visto la mano de Dios venir y estar sobre nosotros, haciendo producir lo que sembramos, gloria a Dios. Pero tal vez hay alguien aquí que me va a decir: mire, hermano, ¿sabe qué? Yo no he visto la cosecha. Y entonces ahí es donde el Señor me detenía. Algo interesante con el pueblo de Israel es que cuando ellos sembraban, se preocupaban de algunas cosas que son muy interesantes el conocerlas. Una de las cosas importantes que ellos se preocupaban era, mire, no solamente que tuvieran si era trigo, tenían que tener una era. Y en la era donde el trigo era procesado, era trillado. Y luego de la era que salía el trigo, que lo traían a la era, ellos utilizaban costales para trasladar luego del grano que salía, el grano puro, y lo trasladaban a un granero. Pero antes de meterlo al granero, ellos lo que hacían era que si había alguna cosecha anterior o algún producto en el granero donde lo almacenaban, tenían que sacarlo, porque cuando traían lo nuevo, y si estaba algo viejo ahí, ¿qué pasaba? Se arruinaba. Y en la Biblia está eso. Fíjese que yo, no es el tema de hoy, pero yo hablaba acerca de los graneros, porque aún Juan, cuando está bautizando, él dice: aquí viene uno después de mí, y él los va a bautizar, dice, en Espíritu Santo y fuego, pero él viene con su aventador, dice. Y dice, viene a hacer separación entre el grano y la paja, porque él va a tomar de su grano y lo va a meter en su granero. Eso decía Juan. Pero antes de meterlo el Señor en su granero, Dios primero limpia su granero. Entonces los israelitas se preocupaban mucho en que el granero estuviera preparado para poder depositar la cosecha, que tuvieran un lugar donde pudieran trillar el trigo. Entonces eso es con respecto a eso, y que tuvieran los costales preparados para poder trasladar el trigo. También usted sabe que cuando se sembraban las uvas, había un proceso antes de llegar al odre. Las uvas tenían que pasar por el lagar, y era en el lagar donde la uva era machacada con el pie, y cuando ya obtenían el jugo de la vid, entonces ya los depositaban en odres. Y mire lo lindo, porque también la Biblia entonces nos habla a nosotros de odres, que no es posible que nosotros estemos depositando vino nuevo en odres viejos, porque entonces se va a romper. Entonces también, si yo soy israelita, yo sembraba uvas, yo me tenía que preocupar que en el momento de yo tener la cosecha tendría que tener también mis odres nuevos. Yo no podía utilizar odres viejos, porque entonces se iba a romper. Regresando al trigo, miren lo lindo de todo esto, hermano, y yo me gozaba por eso, porque mucha gente ha estado sembrando, le repito, y ciertamente la cosecha se ha dado. Dios ha estado trabajando, Dios nos ha estado pasando por pruebas, como grano que somos del granero del Señor. Él nos ha estado trillando, Él nos ha estado trabajando para obtener un grano puro. Pero luego de eso, yo le expliqué que lo depositaban entonces en sacos. Y ahí es donde el Señor también, mire, me hizo poner la lupa en algo tan interesante. No es que Dios no haya dado cosecha a tu vida de lo que tú hayas sembrado,
sino tal vez pueda ser, tal vez, porque ya le hablé del granero, tal vez ahora pueda ser que tus sacos te roto o que tus sacos te gastado. Y entonces cuando empecé a buscar acerca de los sacos, el Señor me mostraba algo tan lindo, hermano, en el libro de Josué. Usted se recuerda que en aquel momento el Señor había dado la orden a Josué de que destruyera a todos aquellos que estaban en la tierra de Canaán, porque era la tierra que Dios le había entregado al pueblo de Israel. Pero de repente en Josué capítulo 9 hubieron unos que se acercaron a Josué, pero venían fingiendo, los gabaonitas. Ellos venían fingiéndole a Josué ser gente pobrecita, pero también le dijeron somos siervos. Pero sabe algo tan interesante, es que cuando los gabaonitas se acercaron delante de Josué, ellos venían con sacos gastados y odres viejos. Y el israelita no podía andar con sacos gastados ni odres viejos, entonces era fácil identificarlos. Pero vinieron con su astucia y quisieron ser alianza. Y no es la predicación de hoy, solo me quiero introducir en lo que le quiero compartir. Pero el problema ha sido entonces, yo pensaba de esta manera, que muchos tal vez no hemos estado viendo la cosecha que Dios nos ha dado, o nuestros graneros no han sido llenos, a causa de que en el momento de trasladarlos de la era al granero, nuestros sacos están rotos o nuestros sacos están gastados. ¿Y qué tipifica esto entonces? Que pueda ser que por andar buscando alianza con el mundo, por andar buscando alianza con gente a la cual Dios nos mandó a no tener ningún tipo de alianza, nuestros sacos han sido desgastados y por lo tanto no hemos visto nuestra cosecha. Yo me quedaba asombrado. Por eso hay mucho cristiano que ha sembrado, que siembran constantemente, siembran. Y no le estoy hablando solamente de lo monetario, porque incluso Pablo cuando hablaba, él hablaba y él decía, si yo siembro lo espiritual, ¿qué es lo que yo voy a cosechar? Espiritualidad de la gente. Pero si yo siembro para la carne, en Gálatas capítulo 6, si yo siembro para la carne, carne voy a cosechar, carne es lo que yo voy a cegar, corrupción. Entonces no es solamente lo monetario, pero lo cierto es que yo sé que usted ha sembrado, todos hemos estado sembrando. Y entonces uno de los puntos que necesitamos estar analizando en este tiempo es con quién hemos estado haciendo alianza, con quién te has estado juntando. ¿No será que estás con amistad con algo o con alguien a lo cual Dios te dijo que no tendrías que tener ningún tipo de relación? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando la bendición viene, tú la depositas en ese saco, y los únicos que traían sacos gastados eran los gabaonitas. Y después, yo no sé si a usted le pasa, pero yo conozco gente que reciben su cheque, hermano, y se les va como agua. Hay gente que no puede disfrutar de lo que Dios le ha dado, de la cosecha, de la siembra que han hecho. No la han podido disfrutar. Ya han pasado años y no la han podido disfrutar. Lo cierto es que los israelitas entonces se preocupaban no solamente de la semilla que plantaban, se preocupaban de tener un lugar donde triar el trigo o un lagar donde entonces machucar la uva, se preocupaban de sus sacos y se preocupaban de sus graneros. Y hablando del vino, se preocupaban de sus odres. Entonces, la iglesia de hoy debe de estar preocupada por estas cosas, porque ahí hay varios temas que podemos tocar. Ya les expliqué: los odres, los graneros, los sacos, hermano, las eras, porque también hay que hablar de las eras. Y entonces empezó el Señor empezó a darme una serie de temas, hermano, que yo tuve que compartir. Mire, yo hasta la fecha yo no he podido salir de eso, porque cada vez que yo hablo de esto, algo nuevo el Señor me viene dando, algo nuevo Dios da. Y yo digo, pero ¿cómo le hago yo para terminar este tema? Porque es algo lindo.
Pero yo entonces quiero hablarle, y mire, lo otro interesante es que de las 12 cosechas que el pueblo de Israel tenía, de las 12 siembras, habían 3 fiestas relacionadas a la siembra y a la cosecha. Una era la de los panes sin levadura. La otra era la de la semana de las primicias. Entonces estaba relacionado con la cosecha, porque entonces las primicias era de lo primero que producía tu tierra, de eso iba a traer. Entonces tenía que haber cosecha para poder traer una primicia. Y lo otro estaba relacionado a la cosecha o a la fiesta de los tabernáculos. Entonces ellos hacían fiesta. Entonces un pueblo que no hace fiesta es un pueblo que no tiene cosechas. Entonces el pueblo de Israel, hermano, esperaba ansiosamente ver el producto de su siembra, porque ellos sabían que en aquel momento era un momento de fiesta. Era un momento en el cual se presentaban delante del Señor y no hacían fiesta un día. Y entonces fíjese que otra cosa tan interesante es que usted conoce la historia en Jueces capítulo 6 de aquel hombre que el Señor llama para libertar al pueblo de Israel, Gedeón. Estaba en aquel momento los madianitas que venían, y algo que me llamó mucho la atención, usted ha oído la historia, es que los madianitas venían y le quitaban, y mire, les venían a robar toda la cosecha de lo que habían sembrado. Pero no solamente le quitaban la cosecha. ¿Saben qué además hacían los madianitas? Se llevaban sus ovejas, sus asnos y sus bueyes. 3 cosas importantes, hermano. Se llevaban entonces, y hablamos esto en comparación a la iglesia, a la congregación, se llevaban ovejas, se llevaban asnos y se llevaban bueyes. ¿Qué tipifica la oveja? Nosotros somos ovejas de su prado. Él es el buen pastor. ¿Qué representan los asnos? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué representan los asnos? ¿Para qué servían los asnos en un momento de cosecha? ¿Para qué? Para llevar cargas. Entonces, algo tan lindo es que dentro de la congregación hay gente que lleva cargas juntamente con el pastor. No son todos, son algunos. Pero los madianitas venían y se llevaban a esa gente en tiempo de cosecha. Y luego se llevaban a los bueyes. Y el buey representa a los ministros. Mire lo lindo. Entonces yo ponía a pensar, pero ¿por qué? Aparte de todo eso, los incapacitaban para poder ofrecer un sacrificio delante de Dios. Porque ellos en el momento de las fiestas ofrecían sacrificios. Entonces, no solamente no disfrutaban de la cosecha, sino que tampoco tenían, hermanos, la capacidad de poder presentar delante de Dios una ofrenda, porque les quitaban los animales que ellos utilizaban para poder ofrecer un sacrificio, un holocausto delante de Dios. Entonces quedaban hasta incapacitados en eso. Y tantas cosas que hablar, hermano, pero mire, yo solo le dije que era la introducción, porque en este versículo fue donde el Señor me detuvo, y por varias semanas hablar de esto. Lucas capítulo 12, versículo 16. Y 17. A continuación les propuso este ejemplo. Había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho. ¿Usted se recuerda de esa parábola? Pensaba, ¿qué voy a hacer?
no tengo dónde guardar mis cosechas. Y ahí sigue hablando lo demás, pero yo me detenía ahí, hermano. Yo me voy a detener ahora ahí. Porque este era un hombre al cual Dios le había permitido ver en abundancia, ver una cosecha que estaba produciendo. El problema de este hombre que se puso a pensar es cuando vio la cosecha, se dio cuenta que no tenía dónde guardar. Entonces, yo puedo pensar dos cosas acá. La primera, que Dios lo sorprendió de tal manera, como yo sé que Dios lo ha sorprendido a usted en algún momento, y le ha dado algo de lo cual usted ni se esperaba. Tal vez usted estaba esperando algo, hermano, algo pequeño o algo en retribución a algo que usted hizo, y el Señor dice: ¿sabes qué? Por cuanto me has agradado, yo te voy a multiplicar, yo te voy a dar más de lo que estás esperando. Y así pasó. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Dios me ha bendecido con cosas de las cuales yo ni siquiera me he esperado, hermano, y en abundancia. Porque Dios, cuando da, hermano, Dios da a manos llenas. ¿Dice usted amén a eso? Dios da a manos llenas. Entonces yo puedo pensar dos cosas, le dije, de este hombre. Usted ya conoce el resto de la historia, pero yo eran mis pensamientos, y yo empecé a trabajar en eso y decía: ¿qué pasó pues? ¿Por qué este hombre pensó de esa manera? Pero lo otro que puedo pensar es que no se preparó. No se preparó. Porque si usted siembra algo, mire, los agricultores saben que cuando siembran tienen un aproximado de lo que van a cosechar, ¿o no? ¿O no? Ay, sí, hermano. Entonces, como un buen sembrador, en el tiempo en el que mientras la cosecha se va a dar, hay una preparación. Se preparan entonces los graneros, se preparan los costales, se prepara todo aquello, porque entonces viene el tiempo en el cual van a utilizar todo eso. Pero cuando yo lo traslado, este pensamiento, a la iglesia, yo digo: ¿no será que la iglesia de este tiempo todavía no está preparada para recibir la cosecha que Dios quiere traer para sus vidas? ¿No será que Dios no ha permitido que tu producto, que lo que tú sembraste, que tu semilla, hermano, esté floreciendo todavía, porque Él no te ve preparado? Porque Él lo que no quiere es que tú te pongas a pensar de igual que a este hombre y digas en un momento: ala, yo no tengo dónde guardar todo lo que Dios me ha dado. Y sabe que en Eclesiastés capítulo 5, me parece que eso 6, dice que había un hombre al cual Dios había prosperado. Dios prosperó de tal manera, una manera grande, hermano, pero dice que no le dio la capacidad para poder administrar lo que le dio. Porque yo le he dicho muchas veces al Señor, con mi esposa hemos doblado rodillas y le decimos: Señor, ¿qué pasa? Y se lo decíamos antes, ahora ya no, ahí le voy a contar por qué. Y decíamos: Señor, ¿qué pasa? No pasamos de 2, 3 pelones en la iglesia. ¿Qué está pasando? Entonces el Señor empezó a hablar a mi vida con respecto a esto. Y hermano, mire, empezamos a orar y a decirle: Señor, vamos a prepararnos. Y empezamos a prepararnos de tal manera como los israelitas. Señor, mira, el lugar donde vamos a tenerlo. No solo se trata de tener un lugar amplio, eso ayuda pues. Pero ahí le voy a demostrar, y por medio de la palabra, cuál es su tarea en esto. ¿Cuál es su trabajo en todo esto? Pero
no podemos estar pensando que Dios va a traer una cosecha y tal vez no estás listo. Tal vez Dios te quiere sorprender, tal vez Dios te quiere dar algo grande, pero ha visto tu corazón, ha visto tu granero y dice: eso no es suficiente. Porque a veces pensamos en chiquito, nosotros mismos queremos ponerle a Dios un límite. Nosotros somos los que en nuestra manera de pensar decimos: es que Dios no me puede dar eso, es que Dios no puede hacer aquello, es que Dios es tan pequeño que no me puede bendecir de como el pastor está hablando. Dios te quiere bendecir, hermano. Y Dios te quiere abrir su granero. Dios quiere bendecir tu granero. Miren, Números, parece que en Números capítulo 28 habla acerca de las bendiciones que Dios le dio al pueblo de Israel. Y entre una de las bendiciones que Dios le dio fue, y le dijo: yo voy a bendecir tu granero y nunca va a faltar el grano. Yo voy a bendecir la mesa donde tú amasas el trigo para hacer pan, según las versiones. Pero lo que tú necesitas hacer en el versículo 10, me parece que es de Deuteronomio, de Números 28, el Señor les habla y les dice: lo único que ustedes necesitan hacer es guardar mi mandamiento, porque si me desobedecen, yo se lo estoy parafraseando, si me desobedecen, entonces estas maldiciones los alcanzarán. ¿Y sabe cuál era una de las maldiciones? Yo voy a maldecir tu granero. Y si yo necesito un granero para guardar lo que Dios va a traer para mi vida, yo necesito que Dios bendiga mi granero. Pero este es un granero. Esto, mire, acá es un granero. Y Dios quiere traer esa cosecha, pero Dios quiere que tú y yo hagamos nuestro trabajo. Entonces yo quiero en esta noche hablarle de esto. ¿Dónde recibiremos la cosecha? La pregunta de aquel hombre rico fue: ¿dónde? ¿Dónde yo voy a guardar? ¿Dónde yo lo voy a depositar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Joel capítulo 2 y versículo 18 dice: mire, pero el Señor dice, se preocupó mucho por su tierra y salvó a su pueblo. Respondió así el Señor a su pueblo: les daré trigo, vino fresco y aceite de oliva hasta que se queden satisfechos. No dejaré que pasen vergüenza frente a naciones extranjeras. Al hermano. Mire, y nosotros cantamos ese coro tan lindo: salga de su cámara el novio, porque eso fue lo que el Señor pidió, que los sacerdotes lloraran en el altar. El pueblo se había apartado y entonces el Señor dice: si ustedes vuelven a mí, si ustedes regresan a mí, si ustedes me buscan, entonces esto es lo que yo voy a hacer por ustedes. Porque Él estaba preocupado. A Dios le preocupa nuestra situación, hermano. Dios está preocupado de la iglesia. Dios está preocupado de su tierra. Y usted es tierra fértil, usted es tierra buena, en la cual el Señor ha venido a plantar su semilla para que usted se reproduzca. Y Él está preocupado. Por eso yo tomé esta versión, hermano, porque mire, yo me pongo a veces a pensar que tanta es la preocupación de Dios. Cuando a veces nos ve a nosotros, hermano, caminar o pasar los días como que Él no viene. Y el Señor dice: yo te estoy preparando una cosecha abundante. Yo estoy preparando para ti una bendición extraordinaria. Pero tú no estás preparado y a mí me preocupa. A Dios le preocupa tu situación. Dios está preocupado. Dios dice: pero el Señor se preocupó mucho por su tierra.
Y entonces el Señor respondió y dijo: les daré trigo, vino fresco y aceite de oliva hasta que queden satisfechos. Yo les voy a dar lo que ustedes necesitan hasta que se queden satisfechos. ¿Cuántos anhelan eso de parte de Dios? Yo quiero eso, hermano. Que yo me quede satisfecho. Mire, ¿qué es estar satisfecho? Saciado. Que usted diga: ya no más, aquí ya no cabe nada, Señor. Este granero ya se llenó. Mire, ya no mandes más porque ya no tengo. Entonces, Él está preocupado. Él está preocupado por ti. Él está preocupado por mí. Él está preocupado por esta congregación. A Él le preocupa su tierra y le preocupa mucho. Porque lo que quiere es darte, mire, es darte trigo, vino y aceite. ¿Por qué trigo? ¿Por qué Dios está interesado en llenar tu granero de trigo? La Biblia habla en el libro de Génesis que en aquel momento, hermano, en un tiempo muy preocupante en la tierra de Egipto, el Señor levantó a un hombre como José. Y José lo que hizo inteligentemente fue ir almacenando todo el trigo que encontraba, todas las cosechas. Ellos, mire, todo el que sembraba tenía que dar el 20% de su cosecha, no el 10%. Dios tan bueno con nosotros que nos dijo en Malaquías 3: ustedes den el 10%. Pero en aquel momento, ¿sabe por qué Egipto y por qué José fue un hombre próspero? Porque no dio el 10%, era el 20%. En aquel momento la gente que sembraba y cosechaba daba el 20%, un quinto. Esa fue la orden de José. Pero el Señor lo bendijo. ¿Y sabe qué fue lo lindo? Que cuando vino el hambre en aquella tierra, José dijo: abran los graneros, porque les vamos a dar a esta gente y les vamos a vender. Y lo interesante que entre una de las profecías que Dios daba, hermano, y deja en la Biblia, tan lindo esto, dice que llegará el día en que habrá hambre de palabra, no de pan ni sed de agua, sino un hambre por la palabra. Entonces nuestro José, su José, mi José, va a venir a abrir los graneros que han estado siendo llenos. Los que no, ¿para qué los vamos a abrir? Entonces, ¿por qué Dios está preocupado por ti? Porque posiblemente tu granero no esté listo, porque posiblemente tu granero no esté preparado para que Dios deposite ahí el trigo que Dios quiere traer para tu vida. Porque llega el tiempo, y el tiempo es este, en el cual mucha gente vendrá, hermano, queriendo una palabra. La gente va a venir a, mire, la gente se acercaba a Egipto aquel entonces, no para conocer Egipto, venían porque tenían un hambre. ¿Y sabe cuál fue lo lindo de todo esto también? Que a causa del hambre que Dios envió a aquella tierra, los hermanos de José, la familia de José, que lo habían dado por muerto, lo vendieron, todo lo que sucedió, pero a causa del hambre que vino en aquel día sobre aquella tierra, Dios permitió que la familia de aquel hombre que había llenado sus graneros regresara a él. Se lo voy a poner en otras palabras.
es posible que tu familia por la que tú estás orando todavía no venga. Todavía Dios no permita que llegue porque tu granero no está lleno. Cuando tu granero se llene, entonces el Señor va a decir: ahora abran el granero. Ahora ábranlo porque ahí hay grano. Y aquel que venga con hambre va a encontrar aquí cómo saciarse. Pero ¿qué pasa ahora con la iglesia? Como ya les repito, a veces no estamos, hermano, pensando en esto. Y mire, hermano, el Señor me dio una serie de cosas hablando con respecto a esto lindas. Mucha gente ha estado orándole al Señor: Señor, mira, trae a fulano, aquel que el Señor, mira, mi familiar y mi familia. Sí, dice el Señor, yo lo quiero traer, aquí está. Lo que pasa es que tu granero no está lleno, papito. Porque no fue hasta que vino hambre y los graneros estaban llenos que el Señor trajo a la familia de José y los trajo ahí. Y José mismo les dijo a ellos: el Señor me trajo a mí aquí para que ustedes vivan. Y Dios te trajo a ti aquí porque Dios quiere llenar tu granero, porque los tuyos vendrán y va a ser por ti que ellos van a encontrar vida y vida eterna. Entonces es preocupante que a la altura del tiempo en el que vamos, hermano, muchos graneros de cristianos todavía no están llenos. Todavía les falta. Todavía falta. Pero eso con respecto al trigo, porque ya le dice acá, yo le estoy hablando solo con el trigo, porque dice que Dios está preocupado por su tierra. Entonces, a causa de la preocupación del Señor por la tierra, Él dice: te voy a dar trigo. Tú necesitas trigo. Tú necesitas trigo. Porque el que tiene trigo y el que en el cual al cual el Señor ha llenado su granero, es aquel que va a poder suministrar toda clase de alimentos. Porque eso fue lo que hizo José: suministró toda clase de alimento a la gente. Pero ahora dice también: yo te voy a dar vino fresco. ¿Qué representa el vino? Gozo. Gozo, diga gozo. ¿Tiene usted gozo? ¿Cuántos tienen gozo? Pero gozo. Vale. Pero ahora yo le quiero hablar, ya le hablé un poquito acerca entonces del proceso para que usted tenga vino. Le explicaba que la uva la traían al lagar. Y en el lagar la forma de la forma como lo hacían, hermano, como obtenían el vino, era machacando la uva. Yo no sé ni cuántos se subían allá al lagar, hermano. Lo cierto era que la uva tenía que ser desechita. Usted sabe que cuando yo analizaba esto, yo decía: bueno, Señor, definitivamente que por ser yo trigo, yo tengo que ser trillado. Y la Biblia dice que el trigo no puede ser trillado indefinidamente. O sea, hay un tiempo, porque si no se lastima. Pero la uva la tenían que procesar. Entonces, si yo quiero tener vino fresco, ¿de qué me tengo que preocupar? Porque le hablé de las cosas, de las preocupaciones del pueblo de Israel a la hora de la siembra. ¿De qué se tenían que preocupar? De cómo estaba su odre. Y entonces yo tengo que analizar, porque le hablé del granero, ¿cómo está tu granero? Porque entonces si tu granero está lleno, tu familia vendrá. Si tu granero está lleno, entonces tú tendrás para suministrar todo tipo de alimento. Pero cuando vemos entonces y empezamos a analizar el odre,
tengo que pensar cómo estará mi odre. ¿Cómo estará? Porque el vino nuevo, el vino fresco, no puede entrar en odres viejos. ¿Tú sabes qué me ponía yo a analizar con respecto a esto? Es que nosotros, hermano, en algún momento fuimos moldeados de una manera. Y tal vez ese molde que nos hicieron no era de lo mejor. Tal vez nuestro odre, hermano, fue hecho de alguna manera, pero el Señor dice: ¿sabes qué? Yo voy a tener que deshacer ese odre, yo voy a tener que romper todo eso, todo molde antiguo, porque yo traigo algo nuevo sobre ti. Yo traigo vino fresco, yo traigo vino nuevo sobre ti. Por lo tanto, a mí me preocupa tu odre. A mí me preocupa cómo está tu vida. El problema aquí es que queremos vino nuevo, queremos el vino fresco que viene de parte de Dios, pero no queremos permitirle a Dios que cambie que cambie las molduras que en un momento fuimos metidos. Entonces, yo digo definitivamente que si hablamos del trigo y hablamos del trigo, tengo que ver mi granero. Pero si hablamos entonces del hombre, yo tengo que analizar mi vida y decir: Señor, ¿cuáles son aquellas cosas viejas que yo no he permitido que tú moldees o que tú vuelvas a hacer? Porque yo necesito tener un odre nuevo para recibir el vino fresco y el vino nuevo de parte de Dios. ¿Cómo está tu odre? ¿Cómo está tu odre? Mire, yo quedan 15 minutos, pero déjeme entonces avanzar un poquito. El aceite de oliva, ¿qué tipifica el aceite? La unción. Hermano, es que mire esto. Trigo representa palabra, el vino representa gozo y el aceite representa la unción. Tres cosas importantes por las que Dios está preocupado en tu vida. Tres cosas importantes que Dios está viendo en este momento y le preocupan. Entonces, hablamos del trigo y hablamos del vino, el aceite. El aceite. El proceso, el aceite. Yo no sé si usted se ha puesto o sabe o mire, tal vez yo sería un poquito ignorante con respecto a esto, pero yo tuve que hacer mis investigaciones también. El proceso para obtener el aceite viene de la aceituna. Entonces esperaban que se diera la cosecha, tomaban la aceituna y pasaba casi el mismo proceso. Pero ¿sabe qué me llamaba la atención con respecto a todo el proceso de lo que se hablaba para obtener el aceite? Era que se preocupaban que el aceite no tuviera ningún tipo de impurezas. Y la forma como lo hacían en aquel entonces, yo no quería poner una foto, pero lo hacían destilar de un frasco a otro, lo envasaban de uno a otro, el aceite, para ver si había alguna impureza y eliminarla. Los trasvasaban. Y hermano, fíjese que lo lindo de esto es porque cuando nosotros hablamos de la unción que Dios nos da, ¿cómo en aquel entonces? Yo voy a referirme un poco al antiguo tiempo, al Antiguo Testamento, y hablarle a usted en el momento en el cual el Señor disponía, ya sea levantar un rey,
ya sea nombrar a un sucesor, ya sea nombrar a un sacerdote. En estas tres cosas que le mencioné, se necesitaba aceite. Usted sabe que el Señor le dijo a Moisés que tomara aceite y que ungiera a los sacerdotes que iban a servir. Pero bien, cuando yo veía el proceso, analizaba, hermano, en aquel momento cuando el Señor le habla a Moisés y le dice que el tiempo de él había pasado y que por lo tanto él necesitaba levantar a otro, y en aquel momento el Señor le dijo: levanta a Josué, hijo de Nun. Pero una de las cosas que le habló el Señor a Moisés acerca de Josué era que tenía que poner sus manos sobre él y darle de lo que él tenía, de la unción que él tenía. A los reyes también los ungían con aceite. Pero cuando vemos ahora a la iglesia que el Señor, hermano, en aquel momento después del Pentecostés resurgió, hermano, una predicación de un hombre en el cual el Señor hizo que 3,000 gentes se convirtieran. La iglesia del principio, cuando enviaban a alguien, ponían de sus manos sobre él, porque la persona a la que enviaban tenía que llevar unción. Y si entonces estamos hablando de aceite, cuando yo impongo mis manos sobre alguien, hermano, para hacer cualquier tipo de tarea dentro del servicio del Señor, yo lo que estoy haciendo es traspasando, poniendo de la unción que Dios puso en mí sobre alguien más. Entonces, ¿sabe por qué Dios está preocupado? Por ti, por tu vaso. Es porque te va a tocar que ir a ungir a otros. Te va a tocar que ir a derramar de la unción que sobre ti el Señor ha derramado sobre otros. Pero en ese proceso lo que Dios está haciendo, está purificando, hermano, el aceite está de lo que el Señor te está llenando, tú lo estás trasvasando, tú lo estás depositando en otros, tú lo estás poniendo en otros. Entonces, si yo quiero una cosecha abundante, si yo estoy esperando que Dios, hermano, traiga y de su grano y llene mi granero hasta que quede satisfecho, yo tengo que preocuparme de mi granero. Si yo estoy esperando que Dios traiga de su vino fresco, de su vino nuevo, hermano, sobre mi vida, no solo se trata de cantarlo de vino nuevo, ay, en la casa, no solamente de cantarlo, tienes que sentir en tu corazón. Y cuando Dios, mire, cuando Dios ve que tú te estás dejando moldear, cuando Dios ve que tú estás dejando que te trabajen, cuando Dios ve que tú estás abriendo tu corazón a su palabra, el Señor está moldeando y está haciendo tu odre nuevo. Y el Señor dice: bueno, cuando ya el odre esté nuevo, entonces yo lo lleno hasta que quede satisfecho. Porque cuando hay alegría, cuando hay gozo, hermano, mire, no importa el problema, no importa lo que venga, lo que esté pasando, no importa, cuando hay gozo de Dios en nuestro corazón, hermano. Por eso es importante y por eso Dios está preocupado de tu odre, amado hermano. Pero hablando del aceite, ¿qué tanta unción hay en ti? ¿Qué es lo que en ti hay? ¿Será que tú estás permitiendo que Dios te llene de su unción? Mire, no podemos nosotros dejar de pensar que cada vez que nosotros nos acercamos a un lugar como este, donde
Y si lo vemos, es un lugar de 4 paredes, pero en el momento en el que nosotros empezamos a alabar a Dios, hermano, se convierte en la casa de Dios. Es la casa de Dios y aquí estás tú. Yo no puedo pensar que Dios pase, hermano, distraído mientras tú lo estás buscando. ¿Sabe qué pasa? Que Dios, desde antes que tú vengas, Él ya está esperándote aquí. Él te dice: si viene hoy, lo voy a llenar de vino fresco. Si viene hoy, le daré aceite de oliva. Yo lo voy a llenar de mi unción. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que hay gente tal vez que se quedó en tu casa. Hay amigos tal vez que están esperando que tú llegues y que tú impongas tus manos con la unción de Dios sobre ti, para que ocurran milagros, para que pasen, hermano, maravillas, para que se vean cosas gloriosas. ¿Por qué no las vemos, pues? ¿Por qué no las vemos? ¿Acaso no dijo el Señor: estas señales seguirán a los que creen? Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Lo que pasa es que es posible que no estemos nosotros, hermano, siendo saciados por la unción de Dios. Por eso es que no podemos salir nosotros a hacer esa tarea todavía. La unción es importante. Mire, dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Qué dice? Es como el buen óleo. ¿Y tú sabes qué pasa? Yo me recuerdo muy bien. Yo le digo a los hermanos que me recuerdo también, porque una de las primeras predicaciones que yo tuve, que el Señor me permitió, me dio el privilegio de predicar en una actividad de pastores, cuando todavía estaba vivo mi padre biológico, un pastor, fue acerca del Salmo 133. Y regularmente nadie busca un salmo para predicar. Pero dije: predicar el Salmo 133. ¿Sabe qué me llamó la atención? Porque habla y dice: mirad, con signo de exclamación, no de interrogación, de exclamación. O sea, el punto acá es que el óleo, la unción, el aceite es igual a tener comunión con los hermanos, estar en armonía. Es que de aquel que no se congrega, que de aquel que no puede tener comunión con su hermano, que de aquel que no puede tener armonía. ¿Sabe por qué? Porque entonces el aceite, el óleo, no está siendo derramado sobre él. Es como el buen óleo. Y luego habla, dice que cae sobre la cabeza, bueno, desciende sobre las barbas hasta llegar al borde de las vestiduras. Y eso usted lo ha leído. Pero yo necesito de esa unción. Entonces, ¿cómo yo voy a obtener de ese aceite fresco? ¿Cómo Dios me lo va a dar? Cuando yo estoy en comunión, cuando yo estoy en armonía con los hermanos, pues. Que yo amo a mi hermano, que sí tiene sus defectos, pues yo también tengo los míos, pero yo puedo estar en comunión, en armonía. Y dice acá: hasta que queden satisfechos. Dios quiere, hermano, dejarte satisfecho. 3 cosas: palabra, gozo y unción. Porque a Dios le preocupa tu tierra. Dios está preocupado. Entonces, cuida tu granero. Cuida tu granero. La Biblia dice que llegará el tiempo en el cual tendremos que sacar el grano viejo
para permitir que el grano nuevo de Dios entre. A veces Dios no trae de su grano sobre ti porque tú todavía tienes grano viejo. Hay cosas viejas en ti que tú no has sacado de tu granero. Y hoy es el tiempo en el cual tú vas a tener que sacar de esas cosas, sacar de tu corazón todo lo viejo para que el grano nuevo de Dios venga. ¿Dice amén? Dios quiere traer gozo, vino fresco sobre tu vida, vino nuevo, pero primero Dios quiere moldear tu odre. Dios quiere empezar a deshacer, a destruir ese odre viejo y empezar a moldear uno nuevo. Deja que Dios te trabaje, hermano, déjalo. Y la unción es importante, hermano. Eso es importante. Miren, las demás cosas son importantes, pero yo digo, sin unción estamos perdidos, hermano. Pero cuando la unción de Dios cae sobre ti, cuando el Señor te llena, cuando tu vasija está siendo llena, cuando tu vasija está rebosando, hermano, entonces el Señor dice: ahora es cuando este ya está listo. Ahora lo vamos a enviar. Ahora va a tener que salir. Ahora va a haber milagros. Ahora va a haber cosas. Mire, cuando yo veo la iglesia del principio, me maravillo, hermano, porque ¿cuántos se convirtieron a Jesús por una predicación de Pedro antes del bautismo con Espíritu Santo? Si ni el mismo Pedro estaba convencido de querer seguir a Jesús. Pero cuando la unción del Espíritu Santo vino sobre él, aquel día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, y Pedro se para a hablar a aquellos hombres que estaban, hermano, criticando lo que estaba pasando, y Pedro se empieza a lanzar una predicación con una unción que 3,000 gentes se convirtieron ese día. ¿Usted sabe por qué yo necesito estar lleno de esa unción? Porque a mí me va a tocar que salir a predicar, y que cuando yo predique, sumergido en la unción, metido en la unción, la gente se convierta. ¿Sabe qué me llama la atención hablando acerca de la unción? Es que cuando nosotros vemos la vida de Elías, Elías era un hombre que cuando estaba metido bajo la unción de Dios, hacía que la lluvia se detuviera. Era un hombre que hizo descender fuego del cielo, hermano. Era un Elías tremendo. Pero cuando Elías se salía de la unción, se quería morir, porque Jezabel le había mandado unos mensajeros. Una mujer lo quería matar. Yo no soy mejor que mis padres. Empezaba a hablar Elías, hermano. ¿Y acaso no era un hombre que Dios le había dado un poder en su boca, pues? Entonces yo explicaba esto un día a los hermanos y les decía: mire, nada va a pasar si la unción de Dios no está con nosotros, o sobre nosotros, y en nosotros. Nada va a pasar, no va a pasar nada. Tu prédica podrá ser la mejor, tú puedes tener, hermano, llenarte tu boca de los versículos bíblicos y hablar, pero si no hay unción, nada pasa. Pero cuando la unción de Dios está contigo, hermano, 2, 3 palabras y la gente está llorando. Ya solo es de decir cuántos quieren aceptar, recibir al Señor en su corazón, y la gente viene.
Porque entonces yo necesito esos tres elementos: palabra, gozo y unción. Palabra, gozo y unción. Tres cosas importantes. La iglesia hoy necesita esas tres cosas, porque el tiempo de la cosecha es este. Bueno, según el reloj yo tengo 1 hora predicando y solo leímos 2 versículos, pero le voy a leer este y con esto voy a terminar. Génesis 8:21. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volvería a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que le puse el versículo anterior porque Dios estaba preocupado. A Dios le preocupa. Dios está preocupado de tu tierra. Dios está preocupado de ti, mi hermano. Y aquí está diciendo: mire lo que dijo el Señor: yo nunca más, yo no lo voy a. Ya había enviado el diluvio, pero ya dijo: ya nunca más lo voy a volver a hacer. Y dice lo siguiente en el versículo 22: mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Mientras haya tierra, y como yo soy tierra buena, y usted es tierra buena, mientras haya tierra, el Señor está preocupado. La siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, no van a cesar. Mientras haya tierra, hay que seguir sembrando. Hay que seguir sembrando. Mientras haya tierra, no va a cesar la siembra ni la cosecha. No van a cesar. Entonces, aquí, hermano, se predica la palabra de Dios. Usted ha estado recibiendo palabra. Mire, mañana vamos a estar acá con el profeta Tito. Gloria a Dios, porque el Señor trae una bendición especial sobre su vida. El Señor está llenándonos y llenándonos y llenándonos, porque mientras haya tierra, hay que seguir sembrando. Usted es tierra. Entonces, mientras haya tierra, hay que seguir sembrando. Mientras usted tenga tierra donde sembrar la semilla del evangelio, siga sembrando. Siga sembrando. Eso no se va a acabar, porque Dios estaba preocupado y Dios sigue preocupado por la tierra. Dios está preocupado por ti. Dios está preocupado por mí, porque Él quiere saciarte. Yo quiero bendecirte hoy, quiero orar por ti, amado hermano. Que el Señor añada bendición a su palabra. Yo quiero orar. Mire todo lo que nos faltó, pero que Dios nos ayude. Y no, yo le decía a los hermanos, no es por largo ni por muchas diapositivas que yo le pongo